Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la estequiometría. La estequiometría es la rama de la química que nos permite ver las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos cuando experimentan cambios químicos. O sea, que es cuánto de esto, podría decirse, necesitamos de... Ajá, cuánto necesitamos de estos reactivos para tener estos productos, o las relaciones entre si solo tengo uno de estos en vez de dos, cuánto puedo sacar de aquí. ¿Ok? Vamos a ver cómo es esto. Vamos primero con los fundamentos de la estequiometría. Empezamos con moles y gramos. Sabemos que las masas, acá tenemos las masas atómicas se interpretan en UMA. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en el hidrógeno, vamos a decir, en la parte de arriba dice 1.079. Estos son UMAS. ¿Cuánto? Vamos a decir así, que un átomo, una molécula, sí, un átomo, digamos, un átomo de hidrógeno, ¿cuánto pesa? El UMA está hecho, o un UMA vale lo que vale un doceavo de carbono 12, de carbono en su isótopo 12, ¿ok? Pero no nos adentremos más en UMAS. Significa entonces que vamos a ponerlo, 6.022 por 10 a la 23, ahí está, por 10 a la menos 23, va a valer un gramo, ¿ok? Un gramo punto, vamos a ponerlo, un gramo punto 0079. O sea, que una UMA va a valer un Avogadro, o sea, 6.022 por 10 a la menos 23, por una UMA va a valer un gramo. ¿Ok? Entonces, en vez de poner todo esto, si ya sabemos que una UMA por el número de Avogadro vale un gramo, ¿y cuánto es un mol? Un mol significa que es 6.022 por 10 a la 23 partículas. Por ejemplo, un mol de hidrógeno vale 1.079 gramos. 1.0079 gramos. ¿Ok? Entonces, podemos decir que las masas atómicas es un mol. O sea, aquí en vez de que nos digan las sumas, vamos a decir que es un gramo por mol. O sea que cada mol de uno de hidrógeno, cada mol de uno de hidrógeno va a valer 1. Ahí está. 1.0079 gramos. O sea, 0.079 gramos por cada mol, entre mol. Ahí está. Esto aplica de la misma forma si hacemos sumatorias. Por ejemplo, si tenemos aquí carbono 2 de carbono, ahí está, 2 de carbono, aquí está, 2 de carbono y 6 de hidrógeno, ahí está. Significa que va a valer 2 por el peso de carbono más 6 por el peso del hidrógeno, 1.079 gramos sobre mol. Mire, ahora vamos a poner el valor de carbono. El carbono está, aquí está el carbono, 12.010 a la... Aquí mismo ya lo pusimos. Y entonces, si hacemos la multiplicación y la suma, nos debería de quedar cuántos gramos vale un mol de esta sustancia. Curiosamente, este número que está aquí, el coeficiente, son cuántos moles de sustancia son. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Ahí está. Entonces sabemos que 30.0680 gramos sobre mol. Por cada mol va a tener este peso. ¿Por qué sucede esto? Porque un mol se combina el mol de los 6 moles de hidrógeno más los 2 moles de carbono. Y eso nos quedaría que cada mol es todos estos moles. ¿Ok? Perfecto. Bueno, todos estos átomos. Ahora,
tenemos que esto es lo de un reactivo. Ahora, si sacamos lo del otro producto, 7 por 15.9994, ahí está, es igual a cuántos gramos sobre mol hay de 2. Si ves, tenemos aquí que no solo, bueno, aquí mala mía, que hay 2, ¿ok? Ahí está, no son 7, son 2, mala mía. 2 por 15 es casi, o son 31 punto, o bueno, vamos a redondear. Hay muchas veces que se redondea. Estaba viendo en la guía y la guía pide, o bueno, lo enseña cómo se redondea. Entonces aquí no sería 30, 30.068, sería nada más esta cantidad. Ahí está. Y entonces sabemos que son gramos sobre mol. Ahora, se necesitan tanto 2 gramos de, bueno, 2 moles de este reactivo como 2 moles de este reactivo. De 7 moles de este reactivo. Entonces, ¿qué proporciones sigue? Si sabemos que 30 gramos vale cada mol y tenemos 2 moles, pues entonces podríamos decir que de este reactivo se necesitan 60 gramos. Y de este reactivo son 32 gramos de 7O2, que 32 gramos por 7 nos da 224, más 224 gramos. Ahora, esto es cuánto se necesitan en gramos de cada uno de los reactivos. Ahora vamos a ver que nos lo van a pedir de varias formas. Nos lo van a pedir en porcentaje. Por ejemplo, no sé si has visto que cuando nos dicen alguna disolución, ejemplo, este, este jabón para que funcione, mala mía, este jabón para que funcione, necesitas dividirlo cada parte de jabón al 25%. ¿Ok? Significa que a un cuarto de la disolución. O sea, una parte de jabón y 3 partes de agua. Ahora, eso significa que nos da un porcentaje. ¿Qué porcentaje nos da? Que necesitamos 25% de jabón y 75% de agua. Así de la misma forma aplica. Para hacerlo necesitamos sumar la masa de todos los reactivos, en este caso es de 60 gramos y 224, nos da 284 gramos, y dividir 60 entre esto y 224 entre esto. Esto nos va a dar un número decimal. Esto no, va a ser la masa relativa, ¿no? Entonces, si hacemos 60 entre 284 gramos, nos va a dar a 0.21. Pero 0.21 está en decimales. Lo tenemos que multiplicar a 100 para que obviamente nos dé porcentaje. Eso es una base fundamental de los porcentajes. Si lo multiplicamos por 100, nos daría entonces que es 21.12% de etanol, este es etanol, 12% de etanol y la otra parte debe de ser de agua, de O2. ¿Y cómo se saca? Lo podría sacar dividiendo entre 100, pero si son más de un reactivo, no, o bueno, restando entre 100 a 100, pero si son más de un reactivo no lo podrás saber. Entonces vamos a hacerlo como lo hicimos con el de arriba. Gramos entre 284 gramos y esto nos da un igual a 0.78. Si 0.78 lo multiplicamos por 100, esto nos da a 78.87%. Si ves 78.87 con todas sus decimales, con 21.12 con todas sus decimales, nos debería de dar el 100%. Así es como se saca la masa porcentual. Esto es la base de la estequiometría. Ahora vamos a tener este tipo de problemas. Este tipo de problemas nos dicen proporciones. Es como cuando nos dan una receta de un pastel. Vamos a hacer una taza de harina,
ahí está, una taza de harina más 2 tazas de, no sé, 2 tazas de leche, nos da igual a, no sé, 3 porciones de hotcakes, ¿ok? Si ves, tenemos una proporción de 1 a 3, o sea, si metemos una taza y no nos desinteresamos de las tazas de leche, si metemos una taza, vamos a recibir 3 porciones. Si metemos 2 tazas, vamos a recibir el doble, ¿no? Entonces vamos a recibir 6 porciones. Y ahora, si metemos, por ejemplo, 4 tazas, vamos, vamos a recibir 12 porciones. Eso es la forma de calcularlo. ¿Por qué? Porque la receta dice, por cada taza de harina nos va a dar 3 porciones de hotcakes. Pero ¿qué pasa si en vez de calcularlo así, nos lo piden de cuántas tazas de harina, cuántas porciones, o con cuántas tazas de harina se pueden sacar 17 porciones de hotcakes? ¿Ok? ¿Cuántas tazas de harina se necesitan para sacar 17 porciones de hotcakes? Entonces si sabes que la proporción es de 3 a 1, necesitas dividir la cantidad que estás haciendo por la receta original para sacar la cantidad de tazas. 17 entre 3 nos va a salir un número en decimal. Entonces, si hacemos la operación, nos va a decir que es 5.66 periódico tazas de harina para 17 hotcakes. Y ya luego podemos calcular cuántas tazas de leche se hacen. Si es una proporción de 2 a 3, pues de igual forma se calcula si cada taza de cada taza de harina es cada 2 tazas de leche son a 3 porciones, pues es una proporción 2 tercios. 2 tercios. Y esto lo debemos o bueno, 3 medios. Y esto lo debemos de dividir 2 tercios, ¿no? Porque si se necesitan 3/2, se necesitan 2 tazas de leche por cada 3 porciones de hotcakes, pues entonces nos da a 1.5, ¿no? 1.5. Pero asimismo lo podemos hacer que 3 medios y todo esto, o 17, se divide entre esto. 17 entre 3, o entre 3 medios, nos daría 11.33 tazas de leche. Y si ves, tenemos aquí también otro caso. Por cada taza de agua se necesitan al menos por cada taza de harina se necesitan al menos 2 tazas de leche. Y entonces, si tenemos 5.66 tazas de leche de harina, vamos a necesitar el doble, ¿no? Que son 11.33. De esta manera funciona. Pero en vez de hablar de tazas, de porciones, vamos a hablar de moles. ¿Por qué? Porque moles es la unidad de medida de cada molécula, o bueno, de 6 puntos tantos de moléculas. Entonces, si sabemos que queremos sacar 60 moles de dióxido de carbono, 60 moles, ahí está, 60 moles de dióxido de carbono, ¿cuántos moles de etanol de esto necesitamos? Si ves, la proporción es 4 a 2. Cada 4 moles se necesitan 2. Y esto es proporción 1 medio. Mala mía. Es al revés. Son 2 a 3. Ahí está. 2 a 4. Entonces se necesitan 1 medio. Si queremos 60 moles, la mitad necesitamos 30 moles. Esto es por deducción, porque lo podrías hacer por regla de 3, pero cuando te cambian la forma de pedirlo, hay veces que multiplicas o divides mal. Entonces, analízalo así. Si por ejemplo, cada 4 moles de dióxido de carbono me piden 7 moles,
entonces es una proporción de 4 a 7. Me deberían de pedir más de 60 moles. Y como me piden más de 60 moles, significa que es 7 entre 4. 7 entre 4 te da un número aproximado a 1.75. Ahí está. Y entonces 1.75 por 60 y ya te da la cantidad de moles de oxígeno que te deberían de dar, de pedir. Ahora, tenemos que eso es la forma de calcular cuántos moles de reactivo necesitamos para producto, cuántos moles de producto salen con tantos moles de reactivo. Hay otras cositas de la estequiometría que hay que ver. Vamos a ver este problema para ver más o menos también de qué estamos hablando. Aquí hay una cosa muy importante, nos piden volumen. Vamos a verlo desde el principio. Cada mol en CNPT, ¿qué es CNPT? Condiciones normales de presión y temperatura, ¿ok? O sea, condiciones ambiente, no a una atmósfera y a 277 Kelvin, etc. Ahora, a estas condiciones, un mol de cualquier sustancia es igual a 22.4 litros. Entonces ya tenemos cuánto es un mol. Vamos a ver la relación. Si sabemos que el gas nitrógeno pesa 50 kilogramos, o sea, 50.000 gramos, y la masa del nitrógeno está aquí mismo, nitrógeno vale 14.0067 gramos sobre mol. ¿Cuántos moles tenemos de gas nitrógeno? Pues entonces se divide la cantidad de gramos que tenemos, la cantidad de sustancia real, 50.000 gramos, entre la cantidad de gramos sobre mol, 14.0067 gramos sobre mol. Si lo hacemos en una calculadora, nos da que tenemos 3.569.72 moles. ¿Ok? Ya tenemos aquí los moles, pero nos piden otro paso más. ¿Qué volumen ocupa? Si sabemos que un mol ocupa 22.4 litros, entonces solo tenemos que multiplicar este número por 22.4 litros. Y esto nos da que entonces ese tanque tiene 79.961 litros de gas nitrógeno, de nitrógeno. Ahí está. Esa es la forma que se tratan de transformar tanto los moles, la relación entre moles, masa y volumen. Ahora sí, vámonos a pasar lo de las fórmulas. Las fórmulas un poquito ya son más complejas. Ahora, nos piden esto, calcular la fórmula mínima o empírica. ¿Qué es la fórmula mínima? Sabemos que nuestras fórmulas están compuestas así: 2, 7, 4 y 6. Esto significa que cada 2 moles de etanol más 7 moles de O2 es igual a 4 moles de CO2, dióxido de carbono, y 6 moles de agua. Esta es la fórmula mínima porque no se puede redondear más o no se puede bajar más. Por ejemplo, si aquí fuera un 8 en vez de un 2, podríamos bajarlo 1. Se puede dividir todo entre 2, ¿no? Quedaría C2H6 sin ningún coeficiente. Quedaría aquí 4, o bueno, más 4 O2. De este lado quedaría 2CO2 y más 3H2O. ¿Por qué? Porque si tiene un 8 en vez de un 7, significa que se puede redondear, se puede minimizar más. Pero no, en cambio no tiene un 8, tiene un 7. Y 7 es número primo, no se puede dividir entre nada. Ahora vamos a ver, estas son las fórmulas mínimas. ¿Por qué? Porque es la mínima expresión para que se cumplan las porciones. O sea, 2, 7, 4 y 6.
no se puede dividir más, ¿ok? Entonces se puede aquí decir que necesitamos sacar eso. Gramos de oxígeno. Ahí está. Contiene 6.60, un compuesto que contiene 6.64 gramos de potasio. Vamos a trazarlo. 6.64 gramos de potasio. 8.80 gramos cromo. 8.84 gramos. Y de oxígeno es igual a de oxígeno 9.52 gramos. Ahí está. Ahora esto nos lo dan en gramos. Nosotros queremos sacar la fórmula con moles. ¿Qué hacemos? Pues sabemos que tantos gramos o cuánto pesa un mol de cada una de estas sustancias o cada uno de estos elementos. De potasio, el peso atómico, déjame lo encuentro, es de 39.0983. 39.0983. De cromo, su peso es de 51.9961. ¿Qué? 9961 gramos por mol. Ahí está. Gramos por mol. Y de oxígeno son 15.994 gramos sobre mol. Vamos a hacerlo con las decimales. Ahora necesitamos sacar los moles de cada uno de estos. ¿Cómo se sacan los moles de cada uno de estos? Pues entonces se tiene que dividir la masa que tenemos entre la masa, o bueno, entre cuántos gramos hay por cada mol. Nos van a salir números decimales porque si ves, los gramos que hay en cada mol se superan a los que tenemos. Vamos a hacer las divisiones. Ahora sí, según en estos gramos hay tantos moles de cada una de las sustancias. Si ves, son sustancias muy pequeñas o son cantidades muy pequeñas, pero pues de aquí podemos empezar a sacar nuestra fórmula mínima. Ahora, ¿qué tenemos que hacer a partir de aquí? Necesitamos tomar el dato más pequeño que nos salió, en este caso es 0.16, ahí está, y dividir todo entre 0.16. Claramente 0.1698, o bueno, todo el número va a salir aquí 1. Y todo lo demás nos va a salir a mayor que 1. ¿Esto para qué es? Al tomar el menor número o el mayor número, el menor número que tenemos, todo va a ser a 1 y los siguientes 1.0 y cachito y 1. Y demás. Y así ya tendremos al menos un adelanto hacia el entero. Vamos a hacer los cálculos. Bueno, entonces ya que sacamos nuestras fórmulas, bueno, ya que sacamos estos datos, podremos decir que esta es nuestra fórmula mínima. 1 se puede redondear así simplemente. K es igual a 1. Bueno, K1. Cromo es cromo también 1. Y oxígeno es oxígeno 3.5. Podemos redondearlo, como está más arriba de 3.5, podemos redondearlo a 4. Pero el salto sería de 0.4 décimas. O sea, sí sería mucho. Entonces, en vez de que el salto sea demasiado, como por ejemplo aquí que lo redondeamos y el salto que hicimos fue de 0.001, pues es muy poco. Pero como este sí es un salto importante, entonces lo podemos hacer por factor común. Por ejemplo, si este 3.5 lo multiplicamos por 2, lo que podemos sacar es que entonces ya no es K2, ya no es K1, es K2, ya no es cromo 1, es cromo 2, y ya no es oxígeno 3.5, que es una décima, y es oxígeno 7. ¿Por qué? Porque daría 7.0073, y así sigue, 7.333, y hay algo así. Y el salto es de solo 0.007 décimas. Sí, sí, ajá, de 7 unidades, de 0.007. O sea, muy poco. Yo recomiendo que sean así los redondeos, o de una centésima o de una milésima.
Mientras más pequeño sea el salto de la unidad entera, es mejor. ¿Ok? Entonces, eso es la fórmula mínima. Como la sacamos con, o bueno, no, más que fórmula mínima, fórmula empírica. Con los datos que nos dieron, sacamos nuestras masas molares. Y con nuestras masas molares que tenemos, lo dividimos. Y esto lo dividimos todo entre la unidad más pequeña que tenemos. Por ejemplo, es esto. Y ya todo esto nos da los datos. Y buscamos que sean lo mejor posible en números enteros. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a fórmula real. Vamos a explicar ahora sí la fórmula verdadera o fórmula molecular. Ya sacamos la fórmula mínima de un compuesto, o sea, es lo mínimo necesario para que se forme el compuesto de cada uno de los elementos. Pero hay veces que no es así, que realmente se encuentra de otra forma, no sé, K8, K8 y K8, perdón, cromo 8, ahí está, cromo 8 y oxígeno 28. Y aunque se pueda redondear, así es la fórmula mínima o la fórmula verdadera de un compuesto. ¿Por qué? Porque hay veces que se busca, es más estable el compuesto, o sea, se puede descomponer con mayor dificultad, etc. Por muchas razones. Entonces, hay tipos problemas así. Un ácido orgánico muy abundante en los limones, naranjas, toronjas, conocido como ácido cítrico, está formado por 58% de tanto, tanto, de tanto. Si ves, antes o anteriormente hicimos de gramos a porcentaje. Ahora nos piden de porcentaje a gramos. Vamos a hacerlo. Primero iniciamos sí, con los porcentajes. Consideramos o vamos a tener siempre en consideración que son 100 gramos. Cuando nos dan porcentajes y queremos gramos, 100 gramos. Y entonces de 100 gramos sacamos cuántos gramos de cada uno hay según esto. Entonces, por deducción sabemos que hay 58 gramos, 58.33 gramos de oxígeno, 4.16 gramos de hidrógeno y 37, ahí está, 37.5 gramos de carbono. Y si ves ya tenemos gramos. Ahora vamos a hacer precisamente lo mismo que hicimos con esto. Vamos a sacar nuestra fórmula mínima. Recordemos cómo lo hicimos. Rescatamos las fórmulas, las masas molares, que en este caso del oxígeno es 15.9994 gramos sobre mol. Todo esto para sacar los moles. Del hidrógeno es 1.0079 gramos sobre mol. Y del carbono es 12.0107. 12.0107 gramos sobre mol. Perfecto. Ahora sí, dividimos estos gramos entre los gramos sobre mol para sacar cuántos moles hay en cada uno de estos. Vamos a hacerlo en calculadora, a hacer un salto. Bueno, entonces ya sabemos que hay esta cantidad de moles en estos gramos de sustancia. ¿Qué es el siguiente paso? Es sacar el valor mínimo, 3.12, y lo dividimos todo entre este valor, 3.12, 3.12 y 3.12. Ahí está. Lo dividimos en una calculadora todo para evitarnos tiempo. Bueno, ahora ya sacamos nuestra fórmula mínima, que sabemos que es 1.16, 1.32 y 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? Recordemos que vimos que si los saltos son demasiado grandes, no los podemos hacer porque perderíamos datos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un número común entre estos tres que nos pueda ayudar a reducir esa cantidad. Sabemos que 1.16 se aproxima mucho a un sexto y
32 es el doble de un sexto, o bueno, punto 32 es el doble de un sexto. Entonces podemos empezar a aproximar con 6. Si todo lo multiplicamos entre 6, vamos a resultar con otros datos. Vamos a hacerlo. Y ahora, ya que hicimos nuestra multiplicación por 6, vemos algo que nos facilitó más. 7, el salto que tenemos aquí queda que es igual a 7. El 6 queda igual a 6. Y el 7.93 solo deberíamos de hacer un salto de 7 centésimas. Entonces, si lo hacemos, queda esta forma. Ahora, ocupamos cada uno de estos. O es igual a 7. H es igual a 8. Y carbono es igual a 6. Recordemos que hay reglas para posicionar las letras. Si las aplicamos, que se van más adelante, sería así. Ahí está. Esta es nuestra fórmula mínima. Ahora, para saber cuánto es nuestra fórmula mínima y nuestra fórmula verdadera, aquí entramos en la verdadera implicación, es dividir la masa que tenemos, la masa real que tenemos, entre la masa molecular de todo el compuesto. ¿Cómo se saca la masa molecular del todo el compuesto? Es hacer esto. Si tenemos 7 de oxígeno, 7 por la masa de oxígeno, que es 15.9994, más 8 de hidrógeno, más 8 de hidrógeno, 1.0079, más 6 de carbono, 6 de carbono que es 12.0107 gramos. Y ahora, si lo hacemos y lo multiplicamos, nos da una masa total de todo el compuesto. Si lo hacemos, nos da este resultado. 192.1232. Este es la masa molar, o la masa por mol, gramos mol. Y ahora tenemos que dividir los gramos que tenemos entre los gramos mol. 192 gramos entre 192.12 gramos mol. Esto nos va a dar un resultado similar a 1. Similar a 1. Entonces significa que esta no solo es la fórmula mínima, es la fórmula verdadera. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en vez de 192 tenemos 400? Pues lo que nos da es no 1, sino nos da 2, ¿ok? O aproximado a 2. Eso significa que la fórmula mínima es la fórmula verdadera. ¿Dónde está? La fórmula verdadera es el doble de la fórmula mínima. Entonces tendríamos que, para sacar la fórmula verdadera, tenemos que multiplicar toda la fórmula mínima por 2. Quedaría C12, H16 y O14. En el caso en el que la fórmula verdadera, o sea, los gramos que nos dan, sea el doble. Pero en este caso cuadró perfectamente. ¿Por qué? Porque nos dieron 192 y el peso del compuesto completo era ya 192. Entonces esa es la fórmula verdadera. Vamos a ver ahora un poco de reactivo en exceso y reactivo limitante, que es lo último. Vamos a plantear el mismo problema que teníamos de las tazas. Tenemos una taza de leche, una taza de harina, más 2 tazas de leche. 2 tazas de leche. Ahí está. Y esto nos da 3 porciones de hotcakes. Perfecto. Esta es nuestra fórmula. Ahora el cambio es, si tenemos 2 tazas de harina, pero todavía tenemos 2 tazas de leche, y queremos que los hotcakes nos salgan con la misma consistencia, o sea, la receta queremos seguirla al pie de la letra, nos va a sobrar uno y nos va a faltar otro.
Eso es lo que nos sobra es en exceso y lo que nos falta es limitante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Solo vamos a poder ocupar una taza de harina y 2 tazas de leche. Aún tengamos 2 tazas de harina, solo podemos ocupar uno. ¿Por qué? Porque si tuviéramos, en vez de 2 tazas de leche, tuviéramos 4 tazas de leche, sí podríamos ocupar nuestras 2 tazas de harina. ¿Por qué? Porque tendríamos el doble de este y el doble de este. En cambio, solo tenemos el doble del primero menos no tenemos el doble del segundo, solo tenemos el constante, o sea, la misma cantidad. Entonces solo podríamos hacer 3 hotcakes o 3 porciones de hotcakes, aún tengamos el doble de harina. Recordemos que si tenemos el doble de tazas de harina, pero solo una taza del otro, necesitaríamos otras 2 tazas de leche para aprovechar la de harina, pero no la tenemos. Entonces, el que nos limita para hacer más hotcakes es la taza de leche. Porque sí tenemos más tazas de harina, pero no tenemos más tazas de leche. Y el que no es en exceso son tazas de harina. ¿Cuánto es en exceso exactamente? Ah, pues una taza de harina, justamente. Es el mismo principio que reactivo en exceso y reactivo en limitante, pero visto de otra forma, con moles y gramos, un poco más complejo. Vamos a ver uno de estos problemas. Aquí está el problema. Tenemos que la fórmula que es 2NH3 más, bueno, aquí la copié mal, pero 2NH3 más CO2 es igual a, entre paréntesis, NH2 por 2 a la CO2. CO2. Bueno, aquí me faltó que este debe de ser en minúscula. Bueno, debe de ser en un subíndice. Ahí está. Vamos, ahora sí, nos damos cuenta de que nos dan una proporción, unos gramos. Vamos aquí a trazarlo bien. Ahí está. Perfecto. Ahora, tenemos que nos dan gramos y nos piden que se mezclan tanta cantidad de este con tanta cantidad de este. ¿Cuántos gramos de tanto se producen? Ahora vamos a transformarlo a moles porque nuestras fórmulas siempre se miden en moles. ¿Cómo se transforma en moles? Recordemos son los moles. Ahora sí no nos dan la masa molar o no nos piden la masa molar de todo el elemento, sino de todo el compuesto. Ahora, recordemos que para sacar la masa molar de todo el compuesto es NH3 es igual a lo que pesa el nitrógeno, que es lo que pesa el nitrógeno. El nitrógeno pesa 14.067. 14.067. Vamos a hacer es todo menos los coeficientes. Hay personas que lo hacen con los coeficientes, pero a mí se me hace muchísimo más confuso. Ahora, 14.067 más 3, porque está multiplicando h por 3, de 1.0079. Ahora sí, va a ser el peso de nuestro primer compuesto y de nuestro segundo compuesto sería CO2, que es carbono, 12. ¿Cuánto? 12.0107 más 2 de oxígeno, que es 15.9994. Si hacemos el cálculo nos va a dar el peso de un mol de todo el compuesto. Vamos a hacerlo. Ya tenemos entonces que cada mol pesa tantos gramos. Ahora sí, cada mol pesa tantos gramos. Y queremos o tenemos 637.2 gramos y 1142 gramos de esto. Entonces vamos a sacar cuántos moles realmente tenemos de cada una de las sustancias con nuestras gramos mol. Ahora, si sabemos que de NH3, vamos a borrar todo esto porque ya hicimos nuestro cálculo. Permítame, déjame acomodarme. Ahí está. Entonces sabemos que de NH3 tenemos 637 gramos, punto 2.
y cada mol pesa 17.03. Vamos a dejarlo en las últimas dos décimas. Esto nos debería dar cuántos moles de NH3 tenemos. Y de la misma forma hacemos el de abajo. 1042 entre 44.0095. Ahora, si sabemos que estos son los gramos y estos son los gramos que hay en un mol, pues este resultado nos va a dar cuántos moles tenemos de CO2 en tantos gramos. Vamos a hacer la operación. Perfecto, ahí ya tenemos cuántos moles hay en NH3 y cuántos moles hay en CO2 con estos pesos. Ahora, tenemos que sacar cuántos moles se pueden hacer con cada uno de estos y cuántos se necesitan del otro reactivo. ¿Cómo es que se hace esto? Pues si sabemos que nuestra proporción de NH3, vamos a copiar todo esto, de NH3, ahí está, son 2 NH3 para, si para hacer, a ver, vamos aquí, más, ¿cuántos? 1 de CO2. Ahora, si necesitamos 2 para 1, entonces la razón es de 2 a 1, que significa que es de 1/2. Tendríamos que dividir 37 entre 1/2, entre 2. O bueno, se divide entre 2 o se multiplica entre 1 y se divide entre 2. Esa es nuestra regla de 3. Ahí está. Entonces, si tenemos 37.41632, para hacerlos reaccionar completamente necesitaríamos sumarlos con 18.708116 moles de CO2. ¿Ok? Si ves, tenemos 18.70 o necesitamos 18.70. ¿Y cuántos tenemos? 25.94. O sea, nos sobran. Vamos a hacer el mismo razonamiento con este, aunque ya sabemos que este va a ser nuestro reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es superado por lo que tenemos, ¿ok? Este es más y este es menos. Ahora vamos a hacerlo de la otra manera. O bueno, vamos a hacer el otro. Si tenemos proporción de 1 de moles de dióxido de carbono, pero en realidad tenemos 25.9486 y necesitamos para hacerlo reaccionar completamente 2 de NH3, la proporción es del doble, ¿no? Es 1 a 2. Tenemos que multiplicar por 2 y dividir entre 1. Si lo hacemos, quedaría... Ahí está, necesitaríamos 51.89, de los cuales solo tenemos 37. Entonces nos faltarían 20, bueno, casi 13 o 13 para hacer reaccionar 25 por completo. Ahora, ya sabemos que nuestro reactivo en exceso es este, porque de lo que tenemos o del que tenemos del otro, para hacerlo reaccionar no necesitamos todo el porcentaje. Necesitamos solo una pequeña fracción de él. Ahora, ¿cuántos gramos del producto se obtendrán? Si sabemos que nos van a sobrar tantos gramos de este para hacer reaccionar por completo a este, entonces vamos a ocupar el reactivo limitante para calcular cuántos gramos saldrán. Tenemos una proporción de 1 a 1. Por cada de 2 a 1. Por cada 2 moles de NH3 vamos a sacar un mol de NH2 a 2CO. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Ahora, si necesitamos 2 moles de NH3 para un mol de NH2, perdón, NH2CO, y tenemos 37.41632, ¿cuántos moles nos van a salir? Tenemos una proporción de 2 a 1. Eso significa que tenemos que dividir
porque si necesitamos tantos, o sea, si necesitamos 2 por cada uno, tendríamos que dividir entre 2, ¿no? El resultado, o lo que tenemos de reactivo limitante, necesitaríamos dividirlo entre 2. Ahí está. Permíteme hacerlo. Nos saldría que necesitamos 18.70816. Esto es mera casualidad con el reactivo en exceso, pero porque es proporción 2 a 1 y aquí igual es proporción 2 a 1, pero eso es lo que vamos a tener de moles de este elemento. Ahora, no nos piden moles, nos piden gramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer la misma operación que hicimos para sacar cuántos gramos hay en un mol. Bueno, ya luego de hacer el mismo procedimiento, sabemos que 60.05 gramos hay sobre mol. Y si tenemos 18 moles, tenemos que multiplicar este dato por este. O sea, que necesitamos multiplicar este por este. Ahí está. Y si lo multiplicamos, nos da los gramos que tenemos del producto. Entonces significa que tenemos 1123.5204 gramos del producto. Vamos a hacer una recapitulación, de cualquier manera puedes retroceder en el video para ver cómo lo hicimos. De nuestra fórmula sacamos, o bueno, ya teniendo nuestra fórmula, no tenemos que hacer nada más con ella. Entonces vámonos a pasar con los gramos que nos dieron. 637.2 y 1142. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es sacar las masas molares de sus compuestos con nuestros datos. Y ahora, si ya tenemos nuestras masas molares, lo que tenemos que hacer es dividir los gramos reales que tenemos entre nuestras masas molares, o entre las masas que hay en un mol. Y eso nos da los moles que tenemos en estos gramos. Y ya con los moles podemos aplicar las fórmulas. Si tenemos 37.41 moles de este reactivo, ¿cuánto necesitaríamos de este otro reactivo para hacerlo reaccionar por completo? Y ahora vamos a hacer lo mismo a la inversa, o con el otro. Si tenemos tantos moles de esto, ¿cuánto necesitamos de estos moles de este reactivo para hacerlos reaccionar por completo? Y así nos damos que esto es lo que necesitamos de CO2. Y de CO2, si lo completamos, 18 es menor a 25. En cambio, de NH3 no lo completamos porque esto es lo que necesitamos y esto es lo que tenemos. 51, que es lo que necesitamos, supera a 37. Entonces este es el reactivo limitante, el que nos falta para hacerlo reaccionar por completo. Y este es el reactivo en exceso, porque nos sobra de lo que necesitamos para reaccionar en completo. Y ahora, para sacar cuántos gramos de producto se podrán obtener, se necesita ocupar el que sí podemos hacerlo reaccionar por completo, no el que no podemos hacerlo reaccionar por completo. Entonces, si ocupamos el limitante, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener, o bueno, si ocupamos el limitante para la fórmula, nos va a sacar cuántos moles vamos a poder sacar del producto. Y ahora con los moles que podemos sacar del producto, lo multiplicamos por su masa molar, que recordemos que H está multiplicado por 2 y todo esto está otra vez multiplicado por 2. Es importante saberlo. Es como si hicieras esto. Recordemos que es como si hicieras esto. Ahí está. Vamos a plantearlo. Así es el cálculo de la masa. Nada más reemplazas las elementos por la masa molar que tienen cada uno, ¿ok? Ahora, y ahora sí, si tenemos tantos moles y cada mol pesa 60 gramos, 60 punto tanto, pues lo multiplicamos y así nos sale cuántos gramos tenemos de tantos moles. Puede llegar el caso en el que nos digan
¿cuántos gramos de reactivo en exceso sobran? Para eso necesitamos restar la cantidad de exceso, o bueno, la cantidad que tenemos por la cantidad que necesitamos. O bueno, restar la cantidad que necesitamos por la cantidad que tenemos. Y esto nos va a dar como 7 punto y cachito. 7.2, algo así, de moles. Y estos moles es lo que tenemos en exceso. ¿Cuánto es lo que nos sobra? Que esto es lo que podemos quitar y aún así podríamos hacer reaccionar por completo el reactivo limitante. Y estos moles se multiplican por se multiplican por su masa molar para sacar los gramos. Ahora sí, terminamos de la parte de la estequiometría. Puede que sí, terminamos la parte de la estequiometría y puede llegar a que te pregunten purezas y eficiencias. Ahora, cuando te preguntan purezas y eficiencias, hay que aclarar que estos son los moles que nos salen con esto. Pero puede llegar el caso en el que en el mismo problema te dicen, calcula la eficiencia, si a nosotros, o sea, en un laboratorio salió 923 gramos. Si esto fue lo que nos salió, te vas a dar cuenta que a veces es menor o es mayor. Eso significa que la eficiencia o disminuyó o incrementó. Para sacar la eficiencia tenemos que dividir lo que le salió en un caso real, en un caso práctico, con lo que debería de salirnos en el caso teórico. Y esto nos va a dar un número decimal. Este número decimal lo tenemos que multiplicar por 100, igual que lo hicimos con los porcentajes, se multiplican por 100. Así es como se sacan las eficiencias. Entonces esto nos daría como algo así como que la eficiencia fue del 89%. Ahí está. Eso es cuando hablan de eficiencias. Y hay veces que hablan de purezas. Se mezclan 637.2 gramos de NH3 con pureza del 90%. ¿Qué significa que de pureza del 90%? Que el 10% de estos gramos es elementos que no se van a ocupar. Entonces se tiene que multiplicar 637.2 por 90%. 90%, no por 90, por 90%. Y esos son los gramos con los que contamos, entonces ya no tendríamos que hacer el cálculo con 637. Lo haríamos con el cálculo que nos salió en la masa real que tenemos. Así es como se hacen tanto las eficiencias como las purezas. Y acabaríamos unidad 2, estequiometría. Sin más que añadir, terminamos.